Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del miércoles 15 de septiembre del 2021. Clase de pensamiento matemático para quinto semestre, grupo A. En esta ocasión seguiremos viendo conceptos de límites. Ya hemos más o menos hecho una introducción general, hemos visto algunos ejemplos de un límite que está definido en el punto de interés o en el punto que nosotros observamos como que puede haber o no alguna irregularidad. De tal manera que en clases anteriores también se ha visto algún tipo de límite que en un momento determinado, en un punto específico, no existe la continuidad o no existe el límite. Es decir, la función o la gráfica de la función se interrumpe en alguna parte y decimos que el límite no existe ahí y hay un salto y vemos que. Para esto, hemos preparado un video que nos va a permitir de alguna manera un poco más, así, más compacta, más entendible, el concepto del límite. En el mismo video mencionan que es un poco complicado. Hay una definición muy estricta para el concepto de límite, pero esa definición muy estricta algunas veces complica la situación. Por lo tanto, en el video se ve quién y cómo lo va a tratar el tema. Bien. Gael Jiménez Hernández se está integrando y agradecemos su presencia. Gael, ¿puede poner su cámara, por favor? Gael Jiménez, buenas tardes. ¿Puede poner su cámara? Muy bien. Buenas tardes, Así, profe. ¿has asistido a clases presenciales? Sí, profe. Sí, pero como llevamos el cubrebocas, a veces no ubicamos, ¿verdad? No nos identificamos. Bien, hoy tenemos la oportunidad de no utilizar el cubrebocas y entonces la oportunidad de vernos. Objetivo de la clase, por favor, escríbelo. Realizar y entender. No, pero deja tu cámara prendida. Realizar y entender el concepto de límite de una función y resolver algunos ejercicios particulares. Resolver algunos ejercicios particulares. En la clase del lunes vimos uno en particular y cómo ese ejercicio de límite se podía transformar más o menos. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes en tu libreta? ¿Qué día dijo, profe? De la clase de lunes vimos algunos ejemplos en particular y ustedes escribieron la solución de un ejercicio o dos, creo que fueron dos, y que fueron muy importantes. De esos ejercicios, yo le llamé punto de interés. ¿Te acuerdas a qué se refiere esa pregunta? ¿Punto de interés o cuál es el punto de interés en el tema de límites? A ver, déjeme checar bien mis apuntes, profe. Bueno, para entrar a clase hay que darle un repasito previo para ver de qué hemos hablado y qué es lo que vamos a ver en nuestra clase que inicia.
Sale, pues. Y nada más estoy yo, ¿verdad? No, ahorita ya está entrando Cecilia, otra compañera. Creo que es la que se sienta hasta atrás, del lado derecho, cerca de Ajá. la ventana. No estoy Así seguro. es, creo que nada más. Ajá, pero creo que nada más estoy yo. Estaba entrando Cecilia. En Ahí las menciona, anteriores tuvo entonces, más compañeros. perdón. En la anterior sí hubo más compañeros. Ajá, pues es que pues han de haber ido a comer algo, o sí vi el reporte y fueron creo que 5 o 6 más o menos. Hola Cecilia, ¿puede poner su cámara por favor para conocerla sin cubrebocas? Yes, pero profe. Y es que también tenemos que hacer nuestro reporte para ver quiénes ingresaron, cuántos, y pues la cámara debe estar, ¿cómo se puede decir? Funcionando. Bien, la pregunta que le hago a Gael Jiménez es, de la clase anterior, se vieron 1 o 2 ejercicios que resolvimos. Uno en particular que puede ser de interés muy importante para poder ver y para poder darle continuidad a los ejercicios que hoy se van a ver. Bien, durante el desarrollo de la clase, pongan su cámara, por favor. Sí, entonces vamos a compartir la imagen o la pantalla y hoy vamos a dar un pequeño repaso rápido y el asunto de la solución de algunos ejercicios. Ya se está viendo la imagen. ¿Qué dice ahí en su imagen? ¿Alguien me puede ayudar? Dice límites. Límites. Bien. Pero ¿y si lo redondeamos, límite de qué? ¿Límite de qué sería? De una función. De función, de una función o de algunas funciones. ¿De acuerdo? Cuando le voy a tomar foto para reportar, sí quiero que pongan su cámara, por favor. ¿De acuerdo? Se les solicita de favor. Bien, entonces ampliamos la imagen y empezamos. Este video dura 15 minutos, casi 15.40. Y entonces, si hubiera alguna pregunta, ustedes, pues, levantan su mano o pueden participar y pueden preguntar, ¿de acuerdo? Bien, iniciamos. Ya está grabando y por eso es importante que su cámara esté funcionando porque, pues, es parte del protocolo de la clase, como si fuera presencial, como si estuvieran ustedes en el salón. Y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición del límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x. Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea, las y, ¿sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces, vamos a verlo con el gráfico, pues para entender. Bien, ahí esta explicación me parece correcta.
Observen que X, entre paréntesis, no tiene subíndice. Las X, dice ahí entre paréntesis, se acercan al valor X sub 0. Y entonces, X sub 0 es el punto de interés y el subíndice indica que ese punto no se está moviendo y no se puede mover porque tiene un subíndice. Y entonces, al hablar de algunos otros puntos de la gráfica, les va a llamar X sub 1, X sub 2, X sub 3, y así sucesivamente para definir la posición de algunos puntos que nos van a llamar la atención, pero en términos generales, las X sin subíndice son todas aquellas que se pueden mover. Continuamos. Un poquito mejor. Esta función es la que se va a llamar f de x en este caso. Si yo quiero encontrar el límite de esa función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f, cuando la x se acerca a 1, miren que siempre... Estamos interrumpiendo la grabación porque hay comerciales. Y entonces, esa está, podríamos haber suspendido la grabación hasta que terminara este asunto. Otro comercial. ¿Sí? O sea, de la imagen de x, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la x aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así que es el número 2,8. ¿Sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Va aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica, es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la x, ¿sí? En los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la x y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces, en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería, ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número 2. Vamos a verlo con más gráficos. El segundo dibujo ya les escribí aquí la función. En este caso, esta función se llama x más 1. ¿Sí? Bien, escriban esa función límite, entre paréntesis, de la función x más 1 y abajo x flechita lo que está ahí. Pero si observamos eso, entonces vemos que es una línea, recta pero inclinada, ¿de acuerdo?
recta pero inclinada, y que en cualquier parte de la gráfica está presente, siempre está presente. Esta línea no se interrumpe y por lo tanto, pues ahí está. Se dice que el límite en cualquier parte del dominio sí existe. ¿De acuerdo? Continuamos. Si graficamos la función f de x igual a x más 1, tenemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hallar el límite cuando la x, esto se lee así, ¿no? Límite cuando la x tiende o se acerca, por ejemplo, al número 2, ¿sí? De esta función. ¿Qué es lo que se mira en el dibujo? En el dibujo lo que tenemos que mirar es en el número 2, cuando la x va en el número 2, ¿cuál es la altura de la gráfica o cuál es la imagen de esa gráfica? Sí, si hacemos aquí unos punticos de apoyo, vemos que cuando la x se va acercando al 2 por la derecha o por la izquierda, por ejemplo aquí, en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la altura de la gráfica? La altura de la gráfica sería más o menos menos 2. Va subiendo la gráfica y se va acercando cada vez más al 3. Ahora, aquí por la derecha, si nosotros partimos el gráfico en 2, como en este caso me interesa el número 2, parto yo el gráfico en 2, a la izquierda del 2 y a la derecha del 2. Entonces, a la izquierda del 2, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica? Que va subiendo cada vez más, acercándose al número 3. Eso es a la izquierda. Y a la derecha, si lo observamos, ¿qué es lo que va sucediendo? Que si lo miramos entre más lejos del 2 hacia más cerquita hasta llegar al 2, vemos que la gráfica, digámoslo así, de derecha a izquierda va bajando, 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 acercándose ¿a cuál número? Cada vez más al número 3. O sea, si hiciéramos esta pregunta, el límite cuando la x tiende a 2 de x más 1, en este caso la respuesta sería 3, que la respuesta siempre va a ser la imagen de este número. Ahorita vamos a trabajar con otras funciones o con otros dibujitos y como les digo numéricamente, entonces los invito a que se esperen hasta el final, así les haya parecido fácil hasta el momento. Espero es más que les haya parecido fácil hasta el momento, ¿sí? Porque la idea es que les quede bien claro el concepto para empezar a ver los siguientes videos del curso. Por ejemplo, si yo les hago un cambio aquí y trabajando con la misma función, ya no les voy a preguntar el límite cuando la x tiende a 2, sino por ejemplo, ¿cuál sería el límite cuando la x tiende? Starting out with any new project management software usually feels something like this. Where do you even start? Well, you've probably got some to-dos written down somewhere, right? Let's drop Suspendí those la in. grabación para que There we pasara go. el comercial. Let's give these some due dates in the order they need to be. La x tiende a 3. Entonces, de una vez voy a hacerles un ejercicio. Piénsenlo un momentico, ustedes me van a decir la respuesta. En este caso, el límite cuando la x tiende a 3 de esta función, la respuesta sería 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si miramos en el número 3, porque ese es el número de la x que nos interesa, miramos la altura de la gráfica y vemos que la altura es 4 unidades. Última pregunta, con esta misma función, ¿qué pasa si ya no les preguntara cuando tiende a 3, sino por ejemplo cuando tiende al número 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy preguntando? ¿Cuál es la altura de esta gráfica cuando la x está en el número 0 o se acerca a 0? En este caso la respuesta sería 1. Vamos a ver otro tipo de gráficas que es muy clásico en los límites, que son las ecuaciones definidas a trazos, como en este caso. Aquí observamos que hay un huequito que, entre comillas, vuelvo a decirles, no se sabe cuál sería la respuesta. Aquí les tengo la pregunta. ¿Cuál es el límite? Esta es la función f de x. Voy a decir que se llama f de x. No nos importa en este caso qué tipo de función es, si x al cuadrado o cuadrática o cúbica, no nos importa. Aquí son dos lineales, pero no nos importa eso. Lo importante es el concepto. La pregunta es, ¿cuál es el límite de esta función cuando la x se acerca a 3? En este caso vemos que en el 3 exactamente no se ve cuál es la altura, pero se ve que por la izquierda se acerca a un punto y por la derecha también se acerca a ese mismo punto. Entonces aquí observamos que la imagen del número 3, o sea, la altura de esa gráfica es el número 2. O sea, si preguntamos cuál es el límite cuando x se acerca a 3 de esa función, la respuesta sería
2. Y por último vamos a ver otro caso típico de las funciones de... Pero observemos, antes de que avance este video, que en esa gráfica podemos definir dos detalles. Cuando la función antes de 3, cuando se está acercando por el lado izquierdo de 3, la función es una constante igual a 2. ¿De acuerdo? Es igual a una constante igual a 2. Bien. Cuando pasa de x igual a 3, entonces la gráfica va a cambiar. Va a cambiar y en cada punto va a tener un valor, la altura. Por lo tanto, ahí depende del valor al que se quiera. Por ejemplo, en 6, pues subimos la línea así verticalmente y luego la proyectamos al eje de la Y y vemos cuál es el valor. Pero aquí en esta gráfica, el punto de interés, cuando x se aproxima a 3. Ese es el punto de interés porque cambia el dibujo, cambia y entonces de ser una función constante cambia a otro tipo de función. Las dos son funciones lineales, pero una es horizontal y la otra tiene cierta inclinación que además es creciente la función. ¿De acuerdo? Esa es una explicación muy importante, pero en el punto de interés, ¿qué sucede cuando x igual a 3? Eso es lo que vamos a ver más tarde. Del número 3, o sea, la altura de esa gráfica es el número de acerca a 3 de esa función. La respuesta sería 2. Y por último vamos a ver otro caso típico de las funciones definidas a trozos, que es este caso cuando en el punto que queremos, cuando las dos no se acercan a 3 exactamente, las dos no se intersectan. Una va por un lado y la otra va por otro lado. En este caso tenemos que hablar de cuando se acerca por la izquierda y cuando se acerca por la derecha. Ese es un concepto muy importante. Límite, cuando x se acerca por la izquierda, lleva un signo negativo. Cuando x se acerca por la derecha al punto de interés, tiene un signo positivo. Ese es el límite lateral. Eso me gustaría que lo escribieran. Límite lateral con un signo negativo es por la izquierda, con un signo positivo es por la derecha. Y el punto de interés, por ejemplo, en este caso, x se aproxima a 3. Si llevara el negativo por el lado izquierdo, igual a 2. Si llevara el signo positivo por la derecha, entonces se aproximaría a 1. Continuamos. Escribirlo aquí rápidamente. Límite cuando x se acerca a 3 por la izquierda, así se escribe, de esa función, y límite de esa función, ¿sí? Aquí observamos que la letra o la función se acerca por la izquierda, o sea, por este lado, se acerca a ¿cuál número? O sea, si no miráramos esta parte de la derecha, cerca, y la altura sería 2. Eso sería por la izquierda. Pero si miramos solamente por la derecha, ya tendríamos que ver, no, en este caso por la derecha ya no, la altura no se acerca a que vaya a ser el número 2, sino sería el número 1. Entonces esto es otra partecita de los límites que se dice que cuando una función, o sea, que el límite cuando la función por un lado se acerca a 1 y por el otro lado se acerca a otro número, no existe. Entonces este límite en este caso no existe, ¿sí? Porque tienen que acercarse las dos, como en el ejercicio anterior, ¿sí? En el que la línea estaba aquí, deberían acercarse los dos al mismo punto, como que, digámoslo así, se van acercando y casi que se quieren tocar. Pero si una va para un lado y la otra va por otro lado, entonces en este caso el límite en el número 3 no existe. Si preguntáramos el límite en el número 4, sí existe, ¿sí? Porque aquí vemos que, a pesar de que aquí va hasta aquí, pero en este caso al 4 sí, por este lado se acerca acá, y por este lado también se acerca acá. O al 6, aquí a la izquierda se acerca a este punto y a la derecha también. Pero entonces cuando es en un punto y se acerca por un lado para uno a un valor y por otro lado a otro valor, en ese caso el límite no existe. Vamos a hablar por último de la forma numérica, que es otra partecita que hay que tener muy clara. Y es esta partecita, generalmente lo primero que vamos a ver, o sea, los videos siguientes van a ser el límite en un punto, que es una forma muy sencilla.
Cuando a uno le dicen el límite cuando la x se acerca a 2 de esta función, lo que uno generalmente hace numéricamente es simplemente reemplazar la x con este número. Entonces voy a escribir la respuesta aquí al frente. ¿Sí? Si aquí yo reemplazo la x con el número 2, pues esto me quedaría 2 más 1 y la respuesta sería 3. O sea, ya tenemos una respuesta de ese límite fácilmente. Pero vamos a ver también en el curso casos como este, en el que si reemplazamos, bueno, eso ya lo vamos a ver más claramente en los ejemplos más adelante, pero quiero tener el concepto. Si llego a reemplazar aquí con el número 2, me quedaría 2 al cuadrado 4 por 2, 8. En inglés, cuando nos sentimos emocionados o emocionadas, decimos I'm pumped. Repite conmigo, I'm pumped. Bueno, Menos, aquí sería 4 por 2, que eso es 8, sobre 2 menos 2, que eso es 0. Esto me queda 8 menos 8, 0, sobre 0. Entonces, aquí diríamos, entre comillas, que el límite no existe. Pero como el límite no debe ser específicamente en ese punto, sino cuando se acerca, lo que se hace generalmente es una tabla de valores como esta, que generalmente la hacemos cuando vamos a hacer la gráfica de una función. En este caso, la función que vamos a graficar es esta, ¿sí? No la vamos a graficar, pero vamos a hallar los valores. Entonces, ya vimos que cuando reemplazamos la x con el número 2, el valor no se sabe, ¿sí? Porque nos dio 0 sobre 0. ¿Qué es lo que se hace? Acercarnos por la izquierda y por la derecha al número 2. Números cercanos al 2 por la izquierda, o sea, menores a 2. Por ejemplo, el 1. Pero si yo me quiero acercar más al 2, un número más cercano que el 1, por ejemplo, el 1,5. Y si me quiero acercar más, por ejemplo, el 1,9. Y si me quiero acercar mucho más, por ejemplo, el número 1,99. Ahora por la derecha, un número cercano al 2, por ejemplo, el número 3. Pero si me acerco más al 2, sería el 2,5 o el 2,1 o el 2,01. No me voy a detener a explicarles con cada numerito, pero si llegamos a reemplazar con el número 1 aquí, entonces vamos a ver qué nos va a dar. Y voy a reemplazar todos los números. Por ejemplo, si reemplazamos el número 1, me da 2. Si reemplazamos el 1,5, me da 3. El 1,9 me da 3,8. Y el 1,99 me da 3,98. Acá, si reemplazo con 3, da 6. Con 2,5 da 5. Con 2,1 da 4,2. Y con 2,01 da 4,02. ¿Qué estamos observando? Que cada que entre más me acerque por ambos lados al número 2, ¿sí? Si miramos solo hasta aquí, miremos que estamos diciendo 3, 2, 3, 3,8, 3,99, 98. ¿A cuál número se está acercando? Lo mismo por acá. 6, 5, 4,2, 4,02. Si observamos por la izquierda y por la derecha, se va acercando en los dos lados al número 4. Ya vamos a ver, como les digo, en los siguientes videos del curso, cómo hacer para saber que la respuesta sí era 4. Aquí en la tabla debemos ver lo que... Bien, este también es un ejemplo de lo que se puede realizar si dividimos, factorizamos o hacemos un truco para cambiar ese resultado de 0 sobre 0. Y entonces comprobaríamos cuál es efectivamente, si lo trabajamos algebraicamente, ese tipo de función. Dividimos directamente o factorizamos, pero para eso pues necesitaríamos saber un poco de álgebra y esto lo veríamos en el salón de clase. Escriban esa función, por favor, ese límite de función y lo vamos a transformar en la próxima clase, precisamente el lunes, cuando ya estemos presencialmente allá en el salón. Escríbanlo, por favor, cómo evitar ese resultado de 0 sobre 0. ¿Cómo evitar el resultado 0 sobre 0? Aquí está dando ya un posible resultado, pero como lo hizo, evidentemente ahí, bajo esa circunstancia, da 0 como resultado del límite. Mejor dicho, no existe el límite, porque 0 sobre 0 no es un resultado
pues que sea igual a 0. No existe. ¿De acuerdo? Continuamos. Ya estamos por terminar. Que es porque se iba acercando cada vez al número 4 a medida que yo me hacía esto con números cercanos al. Esta clase no les voy a dejar una práctica porque no veo de pronto con qué puedan practicar, pero en los siguientes videos sí. Entonces espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ver el curso completo de límites disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Bien. Hasta acá ya termina nuestra clase. Son ejercicios sencillos, más o menos, donde se explica cómo se realiza la operación de buscar el límite de una función y en particular, en qué punto de interés más o menos. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? La conclusión, acuérdense, 3 preguntas. ¿Qué no entendí? ¿Qué me gustó y qué se me facilitó conocer o entender? Son 3 cosas que deben estar en las conclusiones diarias. ¿Por qué? Porque precisamente es la evidencia de que ustedes pusieron atención o que algo no les cuadró y que no pudieron preguntar porque pues, por alguna situación. ¿De acuerdo? Pongan su cámara, por favor. Quiero conocer a Abril, a Gael y a Cecilia Cano. Pongan su cámara, por favor, porque van a salir en la fotografía. Bien, ya, Gael, ya lo había visto. Cecilia, por favor, y Abril, por favor, pongan su cámara. No se ve, tienes la luz abajo, atrás. Abril, muy bien, sí. Pero no ubico a Cecilia. ¿También tú te sientas hasta atrás en el salón? Casi. ¿Dónde te sientas? No te veo, no veo tu cara. Bueno, preguntas, ¿alguna pregunta rapidísimo de 2 minutos? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Algo que sí entendieron rápido? ¿Algo que se les dificultó? Gael. ¿Todo clarísimo? ¿Todo? ¿Escribieron el ejercicio que vamos a ver el lunes? Órale, pero traten de resolverlo y a ver qué resultado les da para comparar, ¿de acuerdo? Bien, por el momento ya nos podemos retirar y gracias por su atención, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos la próxima clase. Ya pueden retirarse. Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase de hoy.